Bueno, pues aquí estamos, en la sesión de Logic del Belebele. Y vamos a ir desgranando poco a poco a ver qué nos atopamos. Este cantar en PCLU va 3 años más o menos, en 2021. Y fui puliéndolo hasta que más o menos pues tenemos esto de aquí. Vamos a ver qué os parece. Vamos a escuchar un poquitín. Bueno, pandereta sola, sin más, sencilla. Pero es verdad que al inicio, vamos a escucharlo todo, este ritmo saquélo de una sesión de Sega Bodega. Lo que pasa es que luego fui añadiéndole cosas. ¿Y dónde lo saqué? Es que lo tenía aquí preparado, de hecho. Sega Bodega, este productor inglés, que hace también estas sesiones en las que va desengranando pues cómo va produciendo cada movida, ¿no? Y yo vi este ritmo que estaba haciendo y dije yo, vale, esto me lo hago mío y me guardo yo aquí la movida. Esto sí que es un productor de verdad, el Sega Bodega, es la virgen, chaval. Total, que me hice esta movida, para empezar. Y vamos a ver cómo entra la voz. Dicen que en la mar se asunta el agua de todos los ríos, también se van asuntando La voz sí que es muy los sencilla, amores y los Epa. La voz sencilla y con los coros míos, aquí. también se van asuntando tus amores y los míos, tus amores y los Alguna corrección zuca por aquí, ¿no? Esto de aquí para que esté bien afinado. En fin. También digo una cosa, yo en cuanto a teoría del sonido, cero idea. Ahora bien, yo sí que sé hacer que suene lo que yo quiero escuchar, vaya. O sea, es decir, que si hay alguien que es productor de verdad viendo este vídeo y ve incorrecciones, que sepáis que yo que no soy profesional, vaya, pero que lo hago para que se nos guay. La base melódica de la canción pues se fundamenta sobre todo en esto de aquí. Este sonido son unos clarinetes en teoría que salen de este sinte que trae integrado el Logic. Y los acordes pues son muy sencillinos. Bueno, acordes, aquí ni siquiera, son notas y luego voy añadiendo poco a poco. Y se va componiendo pues una especie de atmósfera con estas notas y con este sonido. Y a eso se le suman unas guitarras, que las tengo por aquí. Y un bajo. Bastante sencillo también. y la ropa que te ayuda. Yo la voz la toco muy poco, como os decía antes. Pero sí que a veces hago estas cosas porque, a ver, yo cantar no es lo que mejor se me dé. Entonces, cuando me pongo a producir unas voces, lo que hago sí que es pues coger cachitos, modularlos, hacer estas paranoias a la hora de... a la hora de unirlo con el resto de lo que estoy cantando, pues sí le da un toque diferente, por lo menos. Como mi fuerte no es la voz, pues le meto promo. Ay, se me olvidó comentar también que las flautas que sonaron antes las grabó Diego Gaiteru. Diego vino a casa, grabó una serie de tomas, aquí las tenéis, y luego yo fui cortándolas, me fui quedando con cachitos y las fui uniendo una tras de otra para componer la melodía o la parte que me gustaba a mí. Mirad lo que escucháis. Es el resultado de mi sueño. O sea, es decir, esto no es lo que tocó Diego. Diego tocó pues un troncho de, yo qué sé, un minuto, y yo de ese minuto pues cogí cachos y me quedé con 10 segundos, vamos a poner. Y fue lo que sonó al final. Y los plugins que uso para producirlo, no sé si es... Bueno, no lo estaba comentando, pero son todos muy sencillos. En general, el propio ecualizador de Logic, que me mola, está bien.
tampoco controlo mucho más como puedo usar otros. Sí que uso el Q3, que además de tener un nombre gracioso, pues es bastante útil para reducir pues las frecuencias que molan menos. Y aquí, por ejemplo, pues como veréis, quité unas cuantas porque como también grabo a mi manera chusquera, pues en fin. Unos limitadores por aquí y por allá, compresores. Vamos a meternos con la parte rítmica, que es la parte que más me mola. La parte rítmica la tengo aquí. Yo creo que es en lo que más trabajé y la parte que más tela tiene. Vamos a escucharla más o menos. Vale. A ver, básicamente es un ritmo de reggaetón. Pero sí que le fui añadiendo más sonidos para que no fuese tan soso. Es decir, el ritmo de reggaetón, bombo caja, sonaría solamente así. Y como eso se me hacía muy soso, pues fui añadiéndole movidas. Por ejemplo, lo que primero que le añadí fue esto de aquí. No me acuerdo ni cómo hice esto, creo que lo hice pues, tocando en la mesa y luego, pues como veis, también cogiendo cachitos y sumándolos para hacer ese acompañamiento al bombo y la caja. Y una cosa muy guay es que sampleé una canción de Silvio Rodríguez que empieza con ese sonido. Que a mí me recordaba un pandero cuadrado, suena bastante parecido. De hecho, la manera de tocar y todo. Y lo agarré, pues eso, otro sampleo para el proyecto. Todo eso unido pues me da cierto rollo. Ahí también. Ese sonido ¡kichín! Eso creo que lo saqué, en plan, son unas espadas. ¡Kichín! Y para darle pues cierto... Para romper un poco la estructura del estribillo, pues me molaba. Ahí va. Gallina del alma. Entramos ya aquí en el estribillo. El estribillo empieza a ser un barullo porque hay la de Dios de instrumentos y empiezan a diferenciarse muy mal los unos de los otros. Lo interesante es esto, que suenan las panderetas, las pandereteras, mejor dicho, por debajo. Esta pandereta, es que, a ver, normalmente yo estoy en YouTube y veo un vídeo que me mola, en este caso, pues de unas panderetas tocando, y dije, tocando el belebele, y dije, esto me lo guardo yo, me lo agencio y me hago yo un cachito, y me lo corto en cachos y me hago yo un tema. Lo que pasa es que no recuerdo el vídeo del que lo saqué, pero está por ahí por YouTube. Y lo dejé por aquí por debajo porque así suena seco, suena guay. Antes de morirme yo tengo algo más de. Pues aquí un montón. A ver, ¿por dónde empezar? La base rítmica es un poco lo mismo, solo que tú. Tiene como ese sonido de... Esto de aquí, que a mí me llamaba la atención ponerlo. Antes de morirme yo tengo algo más de antes de... Y ahora viene la parte que más me interesa, que más me mola de toda la canción. Este sampleo tan peculiar, esto de aquí, ¿veis que pone Adrián? Bueno, es un sampleo de una canción de Adrián Lenker, que es yo creo que es mi guitarrista favorita, por lo menos de la que más he aprendido, de su canción Dragon Eyes, que de hecho, espera, la tengo por aquí para que la veáis también. Mirad qué guay. ¿Os acordáis de cuando en la pandemia se hacían los Tiny Desk desde casa? Bueno, está en una furgo, parece. Pues aquí tiene su canción Dragon Eyes. Fijaos cómo toca con el pincel, lleva un pincel para tocar la guitarra. Y de hecho yo creo que las guitarras de esta canción están tocadas de la misma manera. O sea, que yo lo vi y pensé, joder, puta cara, chaval. Y las grabé así.
Seguramente, suenan de la misma manera. Seguramente sí. Le di con un pincel y tal la guitarra acústica y pensé, suena guay. Pues eso suena así por Adrián Lenker. Ella está tocando su canción Dragon Eyes de su disco, de hecho. Son instrumentos, es una pasada. Bueno, pues su versión en directo también me gustó un montón. La corté en cachitos también e hice el sampleo que os acabo de enseñar. Hay un pitch muy alto y luego le puse muy bajo, que al combinar se entiende mejor, de hecho, con los vídeos que proyecto cuando toco en directo. Ahí está, una pasada, me encanta Adrián Lenker y Big Thief y toda la movida. Y así llegamos al final de la canción. Dentro del mío pecho traigo una arquilla con dos llaves. Unas voces muy sencillas, con una ecualización así un poco bizarra para quitarle las frecuencias graves y agudas, para que pareciese que sonaba distorsionado. De hecho, fíjate cómo subí los faders a tope y luego con el compresor, pues corregirlo un poquitín más. Pero lo que decía, sobre todo son plugins que vienen integrados en el Logic. Más unos coros, con un poco de reverb y demás. Los secretos de mi apetito. Los clarinetes de los que hablaba, pero también con este rollo así atmosférico. Y hay un detalle muy guapo que suena en las guitarras. Vale, yo cuando grabo las guitarras, cuando grabo cualquier cosa, estoy aquí en casa, pongo el micro donde sea y lo tiro como sea. Luego ya me encargo de que, pues, de trastear con ello en el ordenador. Y ese día andaba mi madre y mi sobrina, pues, correteando por ahí, ¿no? Mi sobrina pequeña. Y es lo que se escucha de fondo. Estaban buscando como una pelota o algo así y estaban diciendo, Carolina, no sé qué, no sé cuánto. Y me gustó y lo dejé así de fondo. Apenas se escucha, es solamente una cosa que solamente sabes si te lo dicen, pero me gustó. Y es un pedacín de eso, de la manera que tengo yo de grabar. Y nada, creo que poco más tengo que contar. Ya hemos llegado a la parte final. En el final también decidí incluir un cachito de Dragon Eyes, la canción esta que hacía. Voy metiendo poco a poco las frecuencias de grave a los normales para terminar con ello. Me gusta cómo queda así, para cerrar de manera abierta. Y nada más, creo que eso es todo. Espero que os haya prestado y yo creo que voy a hacer más vídeos de esto, aunque no los vea mucha gente, pero me gusta para hacerlos a mí, para charlar y para dentro de años pues verlos yo y decir, mira Fer, cómo producías estas movidas. Así que nada, chao.